Es para mí un gusto saludar y darle la bienvenida a la doctora Liliana Oropeza. Ella es médico cirujana ginecóloga, integrante de la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia. Doctora, buenas tardes. Gracias, Héctor, por la invitación. Usted dirá, ¿y de qué se ríen, verdad? Vamos a hablar de un tema serio. No, es que había una confusión sobre el tema en el corte comercial, entonces estábamos hablando de otro tema que más adelante en el siguiente bloque lo comentaremos. El tema en este momento es el ovario poliquístico, causa de infertilidad y otras enfermedades graves. ¿Es así, doctora? Así es. Platíquenos, ¿qué es el ovario poliquístico y por qué provoca la infertilidad? El síndrome de ovario poliquístico, como nosotros lo mencionamos, es un conjunto de signos y síntomas. Esto significa que es una variedad, una amplia gama de condiciones que la paciente puede presentar, que van desde el aspecto físico hasta ciertos aspectos por ultrasonido y que pueden impactar de verdad en la salud de la paciente. En general, las pacientes con síndrome de ovario poliquístico lo que presentan es ausencia de menstruaciones periódicas. Esto es, son irregulares, son ¿no? sumamente irregulares, generalmente acompañadas de ciertos aspectos físicos muy característicos, como es la presencia de acné, hirsutismo, que pierden el cabello como los varones, y pues una tendencia en general a tener problemas con el peso, porque entre el 50 y 70% de las pacientes presentan justamente problemas de peso. Y hacia arriba, es decir, peso. Hacia arriba, sobrepeso o incluso obesidad. Ajá. Y en la manera en cómo pueden repercutir en el tema de infertilidad es que un 75% de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico pueden tener problemas para embarazarse realmente. Sí, sí, es muy tema delicado, sobre todo por el tema de la menstruación irregular, ¿no? Así es. Para que efectivamente y tengo una duda, las mujeres que tienen este problema o síndrome del ovario poliquístico, ¿pueden desarrollarlo ya a cierta edad o se desarrolla desde joven esta situación? En general lo que sabemos es que hay una predisposición genética. Esto es que si en mi familia existe mi madre, mi hermana, algunas de mis tías con esa condición, siempre va a existir la probabilidad de que yo pueda desarrollarla. Y desde temprana edad, a la primera menstruación, que se llama menarca, las pacientes empiezan ya a presentar ciertos rasgos que podemos detectar como condiciones que predisponen para que en una vida adulta la paciente desarrolle realmente el síndrome. Entonces, si una niña o un adolescente en edad temprana, yo estoy viendo que tiene problemas con el peso, que ya pasaron 3 años por lo menos después de su menarca y sigue siendo muy irregular, tiene este acné que se presenta, el acné de la adolescencia es muy característico, pero las mujeres después de los 22 años generalmente no debemos de tener acné. Entonces puede hablar de estos problemas hormonales que se están presentando. ¿Se puede dar el caso de que una mujer, digamos, tiene a su primer hijo, ¿no? O tal vez 2 hijos, y después ya presenta de forma aguda el síndrome de ovario poliquístico, es decir, después de haber procreado, o esto no puede ser así? En general no. La realidad es que es una condición con la que una mujer va a vivir y si tiene la predisposición la va a desarrollar. Pero definitivamente ciertos aspectos y ciertas condiciones pueden hacer que tenga un desarrollo mucho más temprano. Incluso hablando un poco acerca del tratamiento, sabemos perfectamente que no existe cura para este síndrome, pero sí ciertas medidas que pueden tener a la paciente en perfecto control el resto de su vida. De ahí que una paciente que sabe que tiene el síndrome puede mantenerse controlada y evitar el desarrollo de posibles complicaciones. Entre las más frecuentes conocemos que es, por ejemplo, el síndrome metabólico, problemas en la presión arterial, en la glucosa, diabetes y obviamente pues el tema relacionado con la infertilidad. A ver, vamos ya entendiendo, usted ya nos dice la descripción, cómo identificar, evidentemente también yendo al doctor, ¿no? Finalmente, al especialista, al ginecólogo, cómo identificar este síndrome poliquístico, del ovario poliquístico, y cuáles son las causas, digamos, que se hacen patentes, ¿no? Que lo reflejan. Y después evitar que esto se agrave. ¿Qué complicaciones podría tener? Ya nos decía usted, problemas metabólicos, pero ¿qué otras complicaciones puede tener para la salud de una mujer que tiene este síndrome de ovario poliquístico? Definitivamente los que más nos preocupan son los relacionados con esto que te comentaba, el síndrome metabólico. Es un conjunto de ciertas alteraciones que incluyen hipertensión,
diabetes, problemas en el metabolismo de las grasas, dislipidemias que le llamamos nosotros, obviamente una afectación cardiovascular general. En las pacientes en donde los periodos menstruales son sumamente irregulares, a largo plazo, no estoy hablando de unos meses, sino a largo plazo, generalmente cerca de la perimenopausia, pueden tener incluso el desarrollo de cáncer de endometrio. Entonces, sí es sumamente importante que cuando yo detecto una paciente con este síndrome, explicarle primero que se puede controlar, que no hay cura, pero que ella puede definir el rumbo de esta enfermedad siempre y cuando sus hábitos le ayuden a corregir esta condición. Y digamos que estas complicaciones que usted nos describe, ¿puede darse desde jovencitas, es decir, a poca edad, o ya es cuando la mujer tiene más años? Lo más común es que después de varios años empiezan a desarrollarse estos problemas. Sin embargo, ya los mexicanos de por sí tenemos esta predisposición para tener alteraciones metabólicas. Sabemos que somos el país con mayor obesidad infantil, diabetes ya diagnosticada a muy temprana edad. Entonces, si ya existe esa predisposición genética per se, pues no le pongamos y le agrego más, al síndrome y le agrego a que tengo el síndrome de ovario poliquístico, pues evidentemente estas manifestaciones se van a desarrollar mucho antes. ¿Y el tratamiento para este síndrome de ovario poliquístico en qué consiste y qué calidad de vida a quienes lo toman, a las mujeres que se atienden esta situación, qué calidad de vida les da? Claro, es un tratamiento multidisciplinario. Esto significa que yo soy el médico que generalmente trato a la paciente de primer contacto, yo ginecóloga, pero debo de tener referencia de acuerdo a las complicaciones que mi paciente pueda tener. Esto es, generalmente puede tratar un endocrino, un internista, hasta un psicólogo. Podemos necesitar el acompañamiento de un dermatólogo si la afectación tiene mucho que ver con problemas en la piel. Pero en general lo que nosotros tratamos es de, si el problema es irregularidad en los ciclos menstruales, corregir. Y los ginecólogos utilizamos como recurso los famosos anticonceptivos. Es uno de los principales tratamientos porque con lo que yo hago con estos medicamentos es iniciar y más bien reiniciar este descontrol hormonal que existe en la paciente y poder hacer cíclicos estas menstruaciones que justamente han perdido desde sus inicios esta mujer. Asimismo, en casos en donde existen problemas con los lípidos, tengo que dar medicamentos para disminuirlos. En casos en donde el problema es principalmente el sobrepeso, pues puedo asociar mi tratamiento a medicamentos para que esta paciente pierda peso. Y en el caso en donde la mujer lo que busca es un embarazo, bueno, definitivamente los tratamientos van enfocados 100% a lograr que esta paciente, que en general su problema principal es no poder ovular, inicie estas ovulaciones. Eso es bien importante. A ver, para llegar a este punto, entonces, una joven, digamos, entre los 20 y 35 años, Así que tiene este síndrome de ovario poliquístico y que quiere procrear, que quiere ser madre, con tratamiento especializado de ginecología, de doctores, de especialistas, ¿puede lograr embarazarse y que sea un embarazo exitoso? Por supuesto. Lo más importante es que cuando una paciente define que lo que quiere es el embarazo, se cambia completamente el tratamiento general, porque no son compatibles los anticonceptivos orales, que es un tratamiento muy convencional, con la búsqueda del embarazo. Entonces, primero, bueno, pues cuando el ginecólogo no sea capaz de tratar a esta paciente, referirlo inmediatamente con el biólogo de la reproducción, que somos los ginecólogos especialistas en ver problemas de fertilidad. Y ya una vez con nosotros dirigimos el tratamiento a reiniciar nuevamente estas ovulaciones que justamente la paciente ha perdido y que es de las principales causas por las cuales ella no se puede embarazar. ¿Y se dan casos exitosos de que efectivamente el bebé nace bien y todo? Digo, para una madre, para una mujer que tiene este problema debe ser algo grandioso, ¿no? Claro. Poder tener un hijo en buen estado de salud. Así es. Quiero comentar que el síndrome de ovario poliquístico es la principal alteración endocrina en mujeres en etapa reproductiva. Entonces, sumamente frecuente. Y dentro de las causas de infertilidad, casi el 50% de las pacientes que tienen ovario poliquístico no se pueden embarazar. Entonces, la mitad. El tratamiento es generalmente sencillo.
Casi siempre iniciamos con tratamientos orales que pueden hacer que la paciente reactive esta ovulación, que es lo que está faltando, y en casos mucho más complejos, pues se va incrementando el nivel de tratamiento hasta procedimientos incluso que involucran la fertilización in vitro en algunas pacientes, casos muy específicos. Qué interesante. Es que estamos hablando de dos grandes, a mí se ocurre pensarlo así, dos grandes variables, ¿no? La mujer que tiene el síndrome de ovario poliquístico y que necesita el tratamiento médico para poder tener calidad de vida, ¿no? Y la mujer, tal vez más joven, que tiene el síndrome de ovario poliquístico y que desea reproducirse, que desea tener un bebé. Efectivamente, este punto es muy importante. Son dos tipos de pacientes con tratamientos sumamente diferentes y que debemos de saber en qué momento la paciente se encuentra para poder ofrecerle lo que ella necesita. Obviamente, previo diagnóstico, previo consulta, desde luego, con el ginecólogo, con el especialista y, en determinado caso, para quien desea procrear, con el biólogo de la reproducción. Así es. Qué interesante. Doctora, denos sus redes sociales. No sé si cuentan ustedes con alguna página web o redes sociales, porque el tema es muy interesante y sobre todo para nuestro público que requiere más información. Claro que sí. Facebook, doctora Liliana Oropesa. Instagram, doctora Lili Oropesa Gine, Twitter, @Gine Lili Oropesa, y por WhatsApp contestamos también algunas preguntas que los pacientes nos dirigen al 5519 35 52 18. Vamos a repetir el número que luego es más, digo, un Facebook, a veces sí, la doctora Liliana Oropesa, ¿no? Es bien fácil, ¿no? Pero un número, ¿cuál es el número? ¿Lo repetimos, por favor? 5519 35 52 18. Perfecto, el tema sumamente interesante y su explicación y conocimiento realmente también bien interesante, doctora. Doctora Liliana Oropesa, médico cirujana ginecóloga y miembro de la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias, Héctor, por la invitación. Muy buenas tardes.